Hoy vamos a poner a prueba al ordenador más potente que hasta día de hoy Apple podría haber fabricado. Y no es ni más ni menos que el Mac Studio. Bueno, pues bienvenido a este vídeo y hoy, como te he dicho, vamos a poner a prueba a esta bestia que es el Mac Studio. Como te decía antes, este ordenador postula ser el más potente que Apple ha fabricado hasta la fecha, pero obviamente depende del modelo que escojamos, tendrá una mayor potencia o menor potencia. En concreto, este modelo que yo he estado probando es el modelo base con el procesador M1 Max con 10 cores de CPU y 24 cores de GPU. Además, tiene 64 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento. Vamos, que al final todo esto se traduce en 3.019 euros. Un ordenador que pues tiene un precio considerable, pero que está destinado a los más profesionales. Y por eso hoy vamos a ponerlo a prueba con una serie de tests que ya vengo haciendo a otros ordenadores y además pues te voy a hablar de la comparativa un poquito con respecto a esos modelos. Pero bueno, no nos vamos a liar más y empezamos con las pruebas. Yo no soy demasiado fan de los benchmark, pero sí que es verdad que muchas personas pues le gusta saber este número. Así que bueno, este ordenador en concreto ha dado una puntuación a través del benchmark Cinebench de 1535 puntos en single core y 12.132 puntos en multicore. Y los ordenadores con los que los voy a comparar directamente pues son precisamente los procesadores con Apple Silicon que han pasado por aquí, por el canal, que son el MacBook Pro de 14 pulgadas con el M1 Pro base y luego el Apple Silicon original, el M1 con pues mi MacBook Air. Y como era de esperar, al no tener demasiada diferencia en cuanto a cores de CPU, pues las puntuaciones son bastante similares. Sí que es verdad que se separa un poquito en multicore, pero bueno, más o menos estos son los números. Pero bueno, yo personalmente me dedico pues eso profesionalmente a la edición de vídeo, así que lo que verdaderamente me interesa es precisamente las pruebas que vienen ahora, que son las pruebas de GPU. Estas pruebas las he realizado con diferentes proyectos, con diferentes resoluciones, aplicando diferentes efectos y todo esto lo he hecho a través de Final Cut Pro, que es el programa que yo utilizo personalmente para editar mis vídeos. El primer paso que hago siempre es pasar una especie de benchmark de GPU que se conoce para los usuarios que tenemos Final Cut Pro como Bruce X. Es un proyecto en 5K que tiene una serie de efectos pues por defecto de Final y que en definitiva pues eso hace que le cueste un poquito al ordenador, pero estos procesadores Apple Silicon prácticamente ni se despeinan. Estos son los resultados que pues se obtienen tanto con el procesador M1 como en el M1 Pro o en el M1 Max y como te puedes fijar pues no hay demasiadas diferencias. La siguiente prueba pues nos vamos directamente a archivos grabados en resolución 4K en S-Log 2 con cámaras de Sony. En concreto estos clips están grabados con mi Sony A7C, que sería pues bastante equiparable a una Sony A7 III que tienen pues muchísimos filmmakers a día de hoy. La primera prueba que hago siempre es pasar de un S-Log 2 a Rec 709, es decir, hacer una corrección de color, por decirlo de alguna manera. Entonces, luego esta corrección de color lo que hago es renderizarla para ver cuánto tarda. Y los tiempos que han hecho tanto el M1 Max como el M1 Pro y el M1 son los siguientes. Lo cierto es que me parece bastante curioso que en renderizar esta corrección de color, pues el M1 Pro tardase menos que el M1 Max. Sin embargo, luego a la hora de exportar, la diferencia sí que es bastante clara con respecto al M1 Max, superior obviamente, bastante más rápido, 1 minuto en concreto más rápido que el M1 Pro. En definitiva, son resultados que más o menos pues me iba esperando, porque cuando el proyecto o lo que estamos haciendo no es excesivamente complejo, pues las diferencias sí que las vamos a ver. Obviamente se trata de un procesador más potente al final, el M1 Max, pero tampoco hay excesiva diferencia. Cuando de verdad vamos a ver algo muy distinto es cuando el proyecto sea muy exigente. Pero no nos vamos a adelantar, vayamos poco a poco. Para poner un poquito más en aprietos a este Mac Studio, pues obviamente le vamos a hacer un proceso, vamos a aplicar una serie de efectos a nuestro proyecto que hagan que se consuma bastante más procesador, bastante más GPU.
Y esto no es otro porque, bueno, al final son efectos que le afectan mucho tanto a Final Cut Pro como a otros programas de edición, que son los efectos de la reducción de ruido y la aplicación de desenfoque gaussiano. Lo que hago siempre con estos proyectos es tomar varios clips de 1 minuto con resolución 4K, como te decía, y demás, y le aplico al primero, por ejemplo, desenfoque gaussiano, al siguiente reducción de ruido, al siguiente desenfoque gaussiano y al siguiente reducción de ruido. Luego toca poner el temporizador y ver cuánto tiempo tarda en renderizar todo esto. Y los resultados nuevamente son los que ves en pantalla. Aquí ya empezamos a ver claramente que el M1 Max pone bastante tierra de por medio, pone bastante diferencia, y mientras que, por ejemplo, el M1 Pro tardó en renderizar todo esto 6 minutos y 26 segundos, el M1 Max tarda solamente 2 minutos y 54 segundos. Es decir, casi 3 minutos y medio menos. Un poquito menos de la mitad de tiempo. Y luego a la hora de exportar, pues más de lo mismo. Recorta 1 minuto, lo cual ya es bastante sorprendente. Pero la cosa no se queda aquí y vamos a poner aún más en aprietos a este ordenador. Cuando empezamos a hablar de archivos en códecs un poquito más complicados, como por ejemplo es el H265 o estamos reproduciendo a altas tasas de frames, la cosa pues eso empieza a ponerse un poquito más compleja. Por ejemplo, en este proyecto en el que he hecho la siguiente prueba estamos hablando de clips en H265 grabado con una Sony A7S III en 4K a 120 frames y también grabados en S-Log3. Al igual que pasaba en el M1 Pro, el playback a través de este M1 Max en el Mac Studio, la verdad es que funciona muy bien, tanto si lo estamos reproduciendo a máxima calidad como en una calidad pues un poquito menos óptima. Y luego, al hacer una corrección de color, es decir, pasar de S-Log3 a pues el Rec 709, una corrección pues un poquito natural, normal, una normalización, pues los tiempos de renderizado y de exportado son estos que ves en pantalla. Mientras que a la hora de renderizar el tiempo entre el M1 Pro y el M1 Max tampoco es que sea muy diferente, apenas 3 segundos. Sin embargo, luego, a la hora de exportar el vídeo, sí que nuevamente vemos ese minuto de diferencia que ha tardado entre el M1 Pro, como te decía, y el M1 Max. Nuevamente, como te vengo diciendo desde el principio, cuando vamos exigiéndole poquito a poco más a este ordenador, a este procesador, pues va a ir marcando la diferencia entre los modelos, por decirlo de alguna manera, un poquito menos potentes. Bueno, no es para decirlo de otra manera, son menos potentes. Por lo tanto, a medida que le vayamos pidiendo más, nos irá dando más. Así que ahora me parece el momento perfecto para ponernos de verdad en serio. En estas dos últimas pruebas es cuando la cosa se pone verdaderamente exigente. Porque por un lado, en el primer proyecto estamos hablando de vídeo en 6K que proviene de una cámara de cine, como por ejemplo son las Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K, que ya analicé aquí en el canal, que si quieres echarle un vistazo luego a la review te la dejo por aquí arriba. Y esta cámara pues nos permite, como ya te he dicho, grabar vídeo en RAW. Lo único es que Final Cut Pro pues obviamente no es, o al menos no de momento, compatible con el formato RAW de Blackmagic. Así que lo que tenemos que hacer es hacer un proceso de pasar el RAW a archivos en ProRes. Y una vez que ya tenemos esto, pues bueno, estamos trabajando en ProRes. Sí que es verdad que es un códec que al final pues es un poquito más afable a Final Cut Pro, pero no olvidemos que estamos hablando de archivos en 6K. Y como quería poner verdaderamente en un aprieto al M1 Max, pues lo que he hecho es, con estos clips, aplicar los efectos de desenfoque gaussiano y de reducción de ruido, nuevamente alternando 1, 1, 1, 1. Y los resultados, de verdad, son alucinantes. Para que te hagas una idea de cómo va avanzando todo esto de los procesadores de Apple, el M1 original tardó 29 minutos y 55 segundos. Sin embargo, el M1 Pro consiguió recortar hasta los 19 minutos y medio. Pero es que el M1 Max consigue llegar a los 16 minutos y 5 segundos de renderizar todo este proyecto. Y luego a la hora de exportar, pues bueno, tenemos 50 segundos para el M1, 45 segundos para el M1 Pro y 28 segundos para el M1 Max. Y como de cámaras de cine va la cosa, pues primero probamos las cámaras de Blackmagic en 6K y ahora pasamos a probar archivos en un proyecto nuevo
en 8K provenientes de las cámaras de Red. Sí, las cámaras de cine, estas cuadradas que vemos en producciones súper mega top. Pues precisamente estos archivos son los que he utilizado para poner a prueba la última prueba, la prueba definitiva a este ordenador. Lo primero que hice es probar el playback porque, bueno, sí, pusimos a prueba con el 4K 120 frames por segundo y iba bastante bien, pero si duplicamos la resolución, ¿qué es lo que pasará? Pues la verdad es que me he sorprendido bastante. Si utilizo la opción de rendimiento óptimo para la preview, incluso aplicando un cambio en los parámetros del RAW directamente a través de las configuraciones, la reproducción funciona perfectísimamente. Y luego, poniendo el proceso de la preview en máxima calidad, sí que es verdad que se nota un pelín de lag, una cosa así, un poquillo, pero tampoco es nada que no nos pudiera permitir al menos hacer una edición normal con estos archivos. A lo mejor si nos volvemos locos y aplicamos muchísimos efectos o muchísimas capas, pues el M1 Max aquí sí que pues tocará techo, pero tampoco es algo que vayamos a hacer normalmente. Y obviamente la prueba definitiva es tomar pues esos archivos en 8K, archivos de 1 minuto, 4 archivos en concreto, es decir, 4 minutos de vídeo en 8K en RAW, aplicarles los efectos nuevamente de desenfoque gaussiano y de reducción de ruido y ver qué es lo que pasa. ¿Y los tiempos? Vas a flipar con los tiempos. El Mac Studio con el M1 Max básico y 64 GB de RAM, recuerdo, importante, ha tardado solamente en procesar estos cambios, en renderizarlos, 4 minutos y 11 segundos. Bueno, estas son las pruebas que he estado haciendo con el Mac Studio con el procesador M1 Max. Si te interesa conocer mucho más sobre Final Cut Pro, te recomiendo que le eches un vistazo a esta lista en la que te enseño muchísimos tutoriales sobre Final y muchas cosas que puedes aprender. Y por aquí puedes suscribirte al canal para no perderte ningún próximo vídeo, posiblemente algún vídeo nuevo del Mac Studio u otros bastante interesantes. Nos vemos muy pronto.